Bien, para poder realizar esta programación sobre el auto para usar el sensor de proximidad, nosotros tenemos dos entradas, además de los que ya se vieron anteriormente. Tenemos la entrada que está con nombre hecho y un trick que está conectado al pin A4 y el pin A5. Entonces, y aparte tenemos los cuatro entradas de los motores, y además agregamos una memoria que se va a explicar más adelante para qué funciona, cuál es la utilidad de esta. Entonces tenemos el habilitador de las dos que están conectadas al pin 5 y al pin 11. Tenemos el ABS, tenemos la entrada que es rig, la distancia de la derecha, la distancia de la izquierda y la distancia del medio. Entonces tenemos la primera lectura, que es un boil forward, para que el auto se mueva para adelante, ya se explicó. Entonces solo ponemos dos en low y dos en high, en alto y en bajo. Tenemos el back para que retroceda, todo lo inverso a lo que es para avanzar. Tenemos para que vaya para el lado izquierdo, que se pone en alto, bajo, bajo y alto. Después para el lado derecho, que es todo lo contrario. Y por último tenemos al buy stop, que es para deshabilitarlo todo en A, y en B lo ponemos en bajo. Agregando a todo esto lo anterior, que se agrega una distancia test, una entrada que va a estar conectada con la distancia, con la lectura de la distancia. Entonces usamos digital write, ya que es una lectura analógica. Tenemos strike, el nombre que estábamos en la entrada, lo ponemos en bajo, le damos un tiempo de 2. Después digital write strike, lo ponemos nuevamente en alto y le damos un tiempo de 20. Y últimamente lo ponemos digital write, volvemos a leer el archivo y lo ponemos en float para poder leer la distancia. Entonces lo combinamos con los dos sensores, ya que tienen dos orificios, los cuales van a ser resonancias y van a ser leídos por ambos. Entonces lo igualamos estas lecturas y ponemos la distancia f. Entonces declaramos acá una fórmula donde es f distancia va a ser igual a f distancia sobre 58. Entonces esto retomamos int y declaramos f distancia, la distancia. Entonces nos vamos al void setup, donde agregamos todo el pin mode. Tenemos una entrada y todos los demás son salidas. En la entrada, de hecho, es la lectura analógica que estamos leyendo del sensor. Strike es la salida que estamos mandando, las salidas de ondas, las cuales van a ser recepcionadas por el nombre hecho. Entonces todo lo demás sigue como anteriormente. Entonces nos vamos a la programación del while loop, ya que es un bucle como su mismo nombre lo dice. Declaramos un nombre, mide la distancia o mide distancia es igual a distancia test a la entrada distancia test que hemos agregado anteriormente, que declaramos todas sus fórmulas y cuánto sale. Entonces si la distancia mide distancia es menor que 20, o sea la distancia que se mide es menor que 20 y la memoria es igual a 0, se ejecuta esta programación que es stop. Una vez que la distancia llegue sea menor que 20, se detiene porque en medio segundo gira por la derecha 90 grados y avanza. Después sí no sí, y si la distancia es menor que 20 y además la memoria es igual a 1, entonces se ejecuta lo siguiente, que es un stop de medio segundo. Después gira a la derecha 90 grados y vuelve a regresar la memoria a 0 para que esto se vuelva a ejecutar el de acá arriba, la primera declaración. Entonces dicho esto, avanza y ya. Una vez que no se cumplan estas dos funciones, acá debería ser un else.
Una vez que no se cumplan las dos funciones, entonces solamente el carro va a avanzar. Else. Ya, entonces esto sería prácticamente toda la programación para que el auto avance como una escalera sin terminar el bucle.